Me llamo María Eugenia y tengo 64 años, desde que enviudé de Julián, abogado de toda la vida en Toledo. Mi mundo se redujo a mi piso, mis geranios en el balcón y las llamadas de mi único hijo. Iván, lo crié sola tras la muerte de su padre, y lo di todo por él. Vendí las joyas de familia, incluso el coche que nos llevaba a las procesiones de Semana Santa, para que pudiera estudiar su máster en Madrid sin preocuparse por nada. Siempre creí que, al menos, eso nos mantendría unidos. Aquella mañana de abril, mientras regaba mis plantas, escuché el timbre, un mensajero, con chaleco fluorescente y manos manchadas de tinta. Me entregó un sobre color marfil, con relieve dorado y letras cursivas. Me temblaron las manos al leer el nombre Iván y Regina. La boda. Mi corazón se encogió de una mezcla de orgullo y de algo que no sabía nombrar. Me senté en la mesa de la cocina antes de abrirlo. Dentro, la invitación olía a perfume caro y a papel nuevo. Los bordes dorados parecían brillar bajo la luz de la ventana. Pero entonces vi un detalle que me heló la sangre para confirmar asistencia. No había un teléfono familiar ni un correo electrónico personal. Era un bufete de abogados en Madrid, con el apellido de la familia de Regina grabado en seco. Ni una nota de mi hijo, ni un te quiero, mamá, nada. Solo burocracia. Mientras lo sostenía, escuché la voz del vecino del tercero, don Anselmo, que venía del portal con su bolsa de pan. Vaya. María dijo mirando el sobre en mi mano. ¿Es la boda de tus jefes? Me quedé inmóvil. No corregí nada. Solo esbocé una sonrisa rígida mientras sentía una punzada de vergüenza que me recorrió entera. Cerré la puerta despacio y apoyé la frente en la madera unos segundos. Por primera vez, tuve la sensación de que ya no era parte de la vida de mi propio hijo. Como si me hubieran dejado fuera del marco de una foto familiar. Guardé la invitación en el aparador, junto a la foto de Iván con su toga universitaria. Sus ojos felices me miraban desde un tiempo en que todavía era mío. Respiré hondo y me obligué a poner la tetera en el fuego, intentando que el vapor arrastrara el nudo que me estaba creciendo en la garganta. Sin embargo, una certeza comenzó a instalarse en mi pecho. Algo no estaba bien y, aunque todavía no sabía cómo, tenía que ir a esa boda. El día de la boda amaneció nublado, como si Toledo mismo compartiera mi inquietud. Tomé el tren a Madrid con mi vestido color crema, el único decente que me quedaba tras vender tantas cosas de valor por mi hijo. Me repetí que era suficiente, que el amor de una madre no necesitaba lentejuelas ni perlas. Sin embargo, cuando el taxi me dejó frente al Palacio de Miraflores, sentí que había cruzado a un mundo ajeno. El hotel se alzaba majestuoso entre jardines simétricos, con setos recortados en formas perfectas y fuentes que lanzaban agua al aire como si compitieran con el cielo gris. Avancé por el sendero empedrado, aferrando el bolso contra mi pecho. Mientras un grupo de invitados me observaba, noté cómo sus miradas recorrían mi vestido sencillo y escuché un murmullo que no pudieron contener. Debe de ser la madre del novio. Pobrecita. Mi corazón latió con fuerza. Me forcé a sonreír y seguí caminando hasta el vestíbulo, donde todo brillaba lámparas de cristal, suelos de mármol, alfombras gruesas que amortiguaban los pasos. Entre aquel lujo, me sentí invisible. Vi a Iván entre un grupo de hombres trajeados. Se giró, me vio y se acercó con paso rápido. Su abrazo fue breve y frío, como si temiera que alguien nos mirara demasiado. Mamá, has llegado. Siéntate donde te indiquen. Vale, dijo. Antes de irse a saludar a dos socios de la familia de Regina, un nudo se formó en mi garganta. Seguí las indicaciones de una camarera que, al pasar junto a mí, murmuró casi sin mirarme: la señora madre está en la mesa de servicio. Al fondo, avancé entre mesas decoradas con candelabros y flores exóticas, hasta llegar a un rincón cercano a la puerta lateral. Desde allí, vi claramente cómo los amigos y socios de Regina ocupaban el centro del salón.
Iluminados por la luz de las lámparas y rodeados de risas y brindis, yo quedé en la sombra, relegada a la periferia. Como un adorno que estorba pero que nadie se atreve a tirar, me senté. Apreté las manos sobre mi falda y miré hacia el centro, donde Iván sonreía bajo la luz dorada. Rodeado de su nueva familia, sentí que aquella boda no era la de mi hijo, sino el escaparate perfecto para los Pembroke españoles. Tomé la copa de cava que una camarera dejó frente a mí, con la esperanza de que las burbujas calmaran el nudo en mi garganta. Apenas rozó mis labios cuando escuché las primeras cuchilladas disfrazadas de susurros. Pobre muchacho, cargar con esta madre tan provinciana, dijo una de las tías de Regina, con voz dulce y venenosa, sin molestarse en bajar demasiado el tono. Otra mujer, enjollada hasta los codos, se inclinó hacia su acompañante con una risita. ¿Seguro que es la madre? Yo pensé que era la ama de llaves. Sentí un calor repentino en las mejillas. Me quedé inmóvil, con la copa a medio camino, intentando que mi respiración no temblara. A unos metros, vi a Iván conversando con dos socios de su suegro. Alcé la vista buscando apoyo, pero sus ojos evitaron los míos, como si mirar a su madre le recordara algo de lo que quería huir. Fingió no escuchar nada, aunque sé que cada palabra le llegó. Me obligué a tragar el sorbo de cava y sentí el líquido frío bajar como un pedazo de hielo. En ese instante, el peso de los recuerdos cayó sobre mí. Cada madrugada, cosiendo para pagarle los libros de la universidad, cada joya empeñada para cubrir su matrícula, cada viaje en tren cargando con cajas de comida casera para que no pasara hambre en Madrid. Todo aquello parecía reducido a nada frente a un salón lleno de gente que me trataba como si estorbara. En mi mente resonó la voz firme de Julián, mi difunto esposo, como si hablara desde el retrato que guardo en mi dormitorio. Nunca permitas que te humillen en tu propia casa, ni en la que ayudaste a construir. Apreté las manos sobre mi falda, conteniendo las lágrimas. Me juré que no me levantaría de aquella mesa, ni me iría antes de que terminara la boda. Si ellos querían borrarme, tendrían que hacerlo mirándome a los ojos. Desde mi rincón en penumbra, observé cómo los focos iluminaban a Iván y Regina, sonriendo para las cámaras, y en lo más hondo de mi pecho empecé a preguntarme hasta dónde serían capaces de llegar antes de borrar mi nombre de la vida de mi propio hijo. El murmullo de las copas chocando se apagó cuando Regina se puso de pie con el micrófono en la mano. Su sonrisa era amplia, casi luminosa, pero yo ya conocía el filo que escondía. Hoy Iván empieza una vida nueva. Sin cargas ni ataduras del pasado, anunció, modulando la voz con una dulzura estudiada. Un par de risas disimuladas recorrieron las mesas centrales. Yo sentí un pinchazo en el estómago, pero me obligué a mantener la espalda recta. Mis manos reposaban sobre mi falda como si no les pertenecieran a mi cuerpo. Regina continuó con su discurso, agradeciendo a su familia, a los socios de su padre, a los amigos de toda la vida que habían viajado desde lejos. Ni una palabra sobre mí, ni siquiera un gracias por haber criado al hombre que ella ahora convertía en su trofeo. Entonces, frente a todos, caminó hacia mi mesa con paso firme. Llevaba en la mano un sobre blanco y, al llegar a mi lado, lo colocó delante de mí con la delicadeza de quien sirve un plato caro. Si quieres seguir siendo bienvenida, firme aquí, dijo. Sin perder la sonrisa, renuncie a cualquier derecho sobre la casa y la empresa familiar. Así todos podremos estar tranquilos. Un silencio espeso cayó sobre el salón. Nadie movió un dedo. Nadie dijo nada. Solo escuché el lejano zumbido del aire acondicionado y el eco de mi propia respiración. Busqué a Iván. Estaba a pocos metros, de pie junto a su suegro. Tenía la cabeza gacha, los ojos fijos en el suelo, como si allí hubiera encontrado un refugio contra su propia vergüenza. Ni una palabra para detener aquello. Sentí que todo mi cuerpo temblaba por dentro, pero por fuera seguí erguida. Tomé el sobre con cuidado.
notando cómo las miradas de los invitados se clavaban en mí. Expectantes, podía oler su morbo, su necesidad de verme ceder. Mientras mis dedos rozaban el papel, comprendí con una claridad helada lo que estaba ocurriendo. Mi propio hijo me estaba vendiendo por un aplauso ajeno. Mis manos temblaban mientras sostenía la pluma. Cada trazo que dibujaba sobre el papel parecía arrancarme un pedazo de dignidad. Sentí que mi respiración se agitaba y que el murmullo de los invitados se convertía en un zumbido lejano. Al final de la hoja, mi nombre quedó estampado, tan nítido como mi vergüenza. Un destello me cegó por un instante. El fotógrafo del evento había captado el momento exacto de mi rendición. Escuché risas veladas, apenas contenidas entre copas de champán y comentarios susurrados. Nadie me ofreció una mano ni un gesto de consuelo. Tomé aire, recogí mi bolso con la poca dignidad que me quedaba y caminé hacia las puertas del salón. El jardín del hotel me recibió con el aroma a azahar y champán caro, mezclado con el rumor lejano de la fuente central. La luz de la tarde se filtraba entre los setos recortados. Ajena a la escena de humillación que acababa de dejar atrás, me apoyé en la barandilla de hierro, mirando sin ver, sintiendo que por dentro algo se rompía y algo nuevo empezaba a despertarse. Una camarera joven, con el delantal todavía húmedo, se acercó despacio. «Señora, si yo fuera usted, no lloraría», dijo con una firmeza inesperada. «Ellos no saben con quién se están metiendo». La miré en silencio, incapaz de responder. Sentí un calor distinto en el pecho, una chispa que no era rabia pura, sino una determinación fría. Me limpié los ojos con la punta del pañuelo y enderecé la espalda. Mientras el eco de la música llegaba amortiguado desde el salón, mi mente empezó a hilvanar un plan. No sería inmediato ni ruidoso, pero sería mío. Ellos pensaban que me habían dejado sin nada, que mi firma era el final de mi historia. No sabían que aquel instante de aparente derrota sería el primer paso hacia mi verdadera victoria. Mientras el eco de la música seguía flotando desde el salón, recordé la tarde de hacía 2 semanas en que había caminado por las calles empedradas de Toledo hasta el despacho de don Fermín. El único abogado en quien confiaba desde que Julián murió. Llevaba días con un presentimiento que me oprimía el pecho, como si supiera que la boda de mi hijo iba a traer algo más que flores y brindis. Don Fermín me recibió con su calma habitual. Detrás de un escritorio de madera oscura, María Eugenia. «¿Está segura de que quiere hacer esto?», me preguntó, ajustándose las gafas. «Más segura que nunca», respondí sin titubear. «No quiero guerra, pero tampoco quiero que nadie crea que puede borrarme de mi propia vida». Juntos redactamos un documento espejo, una cesión simbólica de mis bienes que parecía inocua, pero en el corazón del contrato, escondida entre cláusulas, estaba mi salvavidas. Si se demuestra coacción o humillación pública, el firmante mantiene todos los derechos y el agresor pierde cualquier beneficio futuro. Salí de aquel despacho con una mezcla de alivio y tristeza. Nunca había imaginado tener que protegerme de mi propio hijo, pero la intuición me decía que los lazos de sangre no siempre frenan la codicia ni la vergüenza. Durante los días siguientes, cada noche abría la carpeta y repasaba el contrato como quien acaricia un escudo. No sentía orgullo, sino una calma fría, la seguridad de que no iba a quedarme de brazos cruzados si alguien intentaba pisotear mi dignidad. Aquella noche, tras la boda, al regresar a mi piso modesto, abrí la caja fuerte donde guardaba las pocas cosas valiosas que me quedaban: el reloj de Julián, el anillo de mi madre y ahora el contrato que lo cambiaba todo. Lo coloqué encima de los demás objetos. Respiré hondo y cerré la puerta de acero. En el silencio de mi salón, solo roto por el zumbido del frigorífico, sentí que la partida acababa de empezar y que la que todos creían vencida había sido la primera en mover ficha. Al amanecer del lunes siguiente, el sonido de mi teléfono fijo rompió el silencio de mi piso.
Yo ya estaba despierta, tomando mi café amargo mientras observaba la luz tímida filtrarse por la persiana. No hizo falta contestar para saber lo que estaba pasando. El contrato había empezado a hacer efecto. A primera hora, un notario entregó en mano la notificación a Regina e Iván en el ático que ocupaban en el centro de Madrid. Perdían cualquier derecho sobre la casa familiar en Toledo y sobre la pequeña empresa de suministros agrícolas que Julián había fundado. Todo lo que habían creído controlar. Todo lo que pensaban arrancarme con una firma pública. Se desvanecía entre sellos oficiales y firmas notariales. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia corriera como pólvora. Los vecinos de mi calle murmuraban en la panadería. Las primas de Iván reenviaban mensajes en el grupo familiar. ¿Te has enterado?, decía una voz al otro lado de la acera. La nuera quiso dejar sin nada a la madre del novio y ha acabado con las manos vacías. Me asomé a la ventana sin que me vieran, por primera vez en mucho tiempo. No sentí vergüenza, sino una calma silenciosa. Era como si el mundo por fin pusiera las cosas en su sitio. A media mañana, mi móvil comenzó a vibrar sin descanso. El nombre de Iván aparecía una y otra vez en la pantalla. Contesté al tercer intento. Su voz era un torbellino de nervios. Mamá, ¿qué has hecho? Nos van a arruinar. Cerré los ojos un instante, escuchando el eco de su miedo. Durante años había soñado con escuchar a mi hijo llamarme con cariño, no con reproche ni indiferencia. Ahora su tono era distinto, mezcla de rabia y desesperación. No respondí enseguida. Dejé que el silencio pesara sobre la línea, que él sintiera el peso de sus propias decisiones al colgar. Supe que ese no era solo un hijo asustado, sino también un socio desesperado por el dinero que creyó suyo, y que ahora se desmoronaba junto con el castillo de cristal que habían construido. La tarde siguiente, escuché el timbre de mi puerta con insistencia. Al abrir, me encontré con Iván y Regina, irreconocibles pálidos, despeinados, con el maquillaje corrido y sin una pizca de orgullo. Llevaban consigo un aire de derrota que ni el perfume caro de ella podía disimular. Mamá, empezó Iván, casi jadeando. Esto tiene que ser un error. Tienes que devolvernos la casa. Y la empresa, añadió Regina, con un hilo de voz aguda que se quebró al final. Si no, nuestros abogados. Me aparté para dejarlos entrar. Sin decir palabra, avanzaron hasta el salón, mirando alrededor como si pisaran un territorio hostil. Sobre la mesa estaba la carpeta roja que había guardado como un tesoro silencioso. La abrí con calma. Saqué la copia del contrato y la extendí delante de ellos. Aquí está vuestra firma, dije, señalando la última hoja, y aquí, la cláusula que nunca os importó leer. Iván la leyó en silencio, mientras Regina empezaba a gritar palabras sueltas, mezclando insultos y súplicas. Esto es trampa, esto es ilegal, no puedes hacernos esto. La miré con serenidad, sin levantar la voz. Yo firmé, pero no lo que vosotros pensabais. Iván se dejó caer en la silla, tapándose la cara con las manos. Por primera vez vi en sus ojos una vergüenza verdadera, distinta de la ira o la soberbia. Era el reconocimiento de todo lo que había permitido, de cada silencio cómplice que me había herido más que cualquier palabra. Regina se quedó de pie, respirando agitada, mirando alrededor como si el pequeño piso pudiera devorarla. El eco de sus tacones golpeando el suelo se mezclaba con un silencio espeso que llenaba la habitación. Me mantuve firme, apoyada en la mesa, mientras ellos se ahogaban en la evidencia de sus propias decisiones. Podían recuperar otra casa, otra empresa, incluso inventar otra vida, pero recuperar a su madre, eso no estaba en ningún contrato. Y mientras cerraba la carpeta con un clic seco, sentí que el verdadero castigo acababa de empezar, poco después de aquella visita. Decidí cerrar un capítulo de mi vida. Vendí lo que quedaba de la casa grande y me mudé a un pequeño piso en el casco histórico de Toledo, con un balcón que daba a los jardines del Tránsito, donde el verde parecía abrazar las piedras antiguas. Sentí que ese lugar era mío
desde el primer amanecer. Llené el balcón de geranios y jazmines, y todas las mañanas me recibía un aroma dulce que parecía decirme que todavía podía empezar de nuevo. Descubrí que hornear bizcochos era un placer silencioso. El olor a mantequilla y canela llenaba la casa, mientras en la radio sonaban coplas antiguas, de esas que mi madre tarareaba cuando yo era niña, por primera vez en años. El tiempo parecía fluir sin heridas. Una tarde de domingo, mientras tomaba café con leche en mi cocina nueva, abrí el periódico. Allí, entre noticias de la ciudad, leí que Regina había vendido varias joyas de su boda para pagar deudas. Sonreí con una calma que no era rencor, solo confirmación de que la vida siempre encuentra su equilibrio. Los vecinos comentaban que Iván evitaba cruzarse con nadie por la vergüenza, y esa imagen me dolió un poco, pero no lo suficiente para empañar mi serenidad. Esa noche, frente al espejo del baño, observé mi propio reflejo. Vi a una mujer con el cabello plateado, los ojos cansados, pero una paz nueva en la mirada. Susurré para mí misma. No firmé una renuncia. Firmé mi libertad al salir al balcón. El aire fresco de Toledo me envolvió. Las luces de la ciudad titilaban como si la vida, por fin, me devolviera un gesto amable. Y mientras cerraba la ventana antes de dormir, sentí el eco lejano de un pasado que no me pesaba ya, aunque sabía que si algún día quienes me humillaron volvían a tocar mi puerta, tendría la respuesta lista en mi silencio. Era un sábado por la tarde, y el sol caía sobre los tejados de Toledo cuando sonó el timbre. Me levanté con calma, sin prisa. Al abrir, vi a Iván y Regina, deshechos ojos cansados, ropa arrugada, el rastro visible de demasiadas noches sin dormir. Entre sus manos traían una cuna desmontada, como si aquel objeto frágil fuera un pasaporte hacia mi perdón. «Mamá», dijo Iván con voz quebrada, «hemos venido a pedirte perdón». Regina asentía en silencio, con los labios apretados. Sus manos temblaban mientras sostenían un tornillo de la cuna, como si aferrarse a él pudiera cambiar el pasado. Me quedé en el umbral, sin invitarles a pasar. Mi memoria me llevó al jardín del Palacio de Miraflores, al aroma de champán y azahar, al micrófono en manos de Regina, a la risa contenida de los invitados mientras yo firmaba aquel papel. Vi de nuevo la carpeta roja del contrato, el sello del notario, y la imagen de mi hijo evitando mis ojos. Respiré hondo. No sentí odio ni necesidad de gritar. Solo entendí que mi respuesta debía ser el silencio. «Mamá, por favor», repitió Iván, extendiendo la mano hacia mí. Con suavidad, cerré la puerta. No hubo portazo ni insultos, solo el clic del pestillo. Era la música de mi liberación. Me senté en el balcón lleno de geranios y jazmines, dejando que el viento de la tarde acariciara mi rostro con olor a azahar. El silencio pesaba menos que nunca. Desde la calle, escuché la voz de mi vecina Rosario. «Qué tranquila se la ve, señora María Eugenia». Sonreí, con la certeza de quien ya no debe nada a nadie. «La tranquilidad huele a justicia», respondí, y a no volver a abrir la puerta equivocada.